Tapalo con Radio en M24. Suelen decir que la historia de nuestras vidas está escrita en nuestros genes y que esa hélice de proteínas tiene la información suficiente para decir qué es lo que nos va a suceder durante el tiempo que nos toque habitar este mundo. Dicen que sabemos las enfermedades, que sabemos cómo será nuestro carácter, cómo será el pelo, cómo serán los ojos, cómo serán las manos. Y dicho así, suena a que estamos un poco predeterminados, a que esas proteínas nos dan órdenes y nosotros apenas podemos obedecer. Sin embargo, no es exactamente así, y sobre todo hay gente, bastante por suerte, que no tiene más remedio que desobedecer al mandato de los genes, que no tiene más alternativa que construir desde su punto de partida, y que además tiene la inmensa valentía de poder hacerlo y de enseñar algo en el camino. Sobre esto vamos a hablar un poco ahora. Historias Desobedientes es el nombre de un colectivo surgido en Argentina que nuclea a hijos e hijas de familiares de genocidas, hijos, hijas y familiares de genocidas de la última dictadura, que luchan por la verdad, la memoria y la justicia. Historias Desobedientes nació hace relativamente poco, en 2017, como organización, a partir de un testimonio, el de Mariana Dopazo, hija de Miguel Echecolás, que mucha de nuestra audiencia seguramente conocerá, pero es uno de los más conocidos genocidas de la dictadura argentina. El colectivo ha ido creciendo, ha ido sumando más hijos, hijas y familiares que deciden no aceptar más el legado de los genes y que deciden sumarse a las causas de verdad, memoria y justicia. Dos de sus integrantes, Néstor Rojo y Leonardo Miranda, están en Argentina y están para charlar un ratito con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Néstor? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien por acá. También tenemos a Leonardo Miranda del otro lado. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, buen día. Un gusto en saludarlos. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. Nos escuchamos bárbaro, así que vamos a aprovechar este tiempo para conocer un poco estas historias. Néstor, empiezo preguntándote, más allá de estas palabras que dije, que le cuentes un poco a la audiencia desde lo más básico, cómo se formó Historias Desobedientes y cuál es el objetivo del colectivo. Historias Desobedientes se formó en el año 2017, como bien lo dijiste vos, en virtud de una movida que hubo en este país respecto de que el gobierno negacionista de Mauricio Macri quiso implementar la ley del 2x1, a lo cual habría muchos genocidas beneficiados con esa ley para salir de la cárcel. Eso motivó a que hubiese compañeros y compañeras que digamos 5 mujeres y un varón en un principio, de que se constituyera Historias Desobedientes. Y paradójicamente se constituyó en una segunda reunión que se hizo el Día del Padre. Así que imagínate vos lo que significa para nosotros esa constitución. Personalmente yo me integré un tiempo después. Yo no soy de la primera, digamos, de los fundadores, pero bueno, y el detalle por ahí que vos acabas de mencionar acerca de Mariana Dopazo y su padre, es que su padre nació en la misma ciudad que yo habito, aquí en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Bien. Así que te puedes imaginar de que mi padre fue compañero de él en esos años. Así que, un detallecito, ¿no? Sí. Azul, un pueblo pequeño del sur de la provincia de Buenos Aires, para quienes no lo conocen. Leonardo, ahí, explicaba un poco, Néstor, este movimiento del 2x1, una decisión de la Suprema Corte de Justicia, si no me acuerdo, que generó una salida a la calle muy masiva del pueblo argentino, de una parte, obviamente, del pueblo argentino. ¿En qué momento te encontraba vos eso? ¿Y cómo viviste ese día o esos días? Sí. Yo tengo 50 años, nací en el año 70, yo siempre traigo que la dictadura argentina entre el 76 y el 83 a mí me encontró haciendo la escuela primaria.
y yo empiezo mi escuela secundaria con el advenimiento de la democracia. Y siempre tuve esta inquietud del gobierno de los milicos. Siempre me acuerdo que mi abuela decía, se eligen entre ellos. Yo como niño me costaba entender qué significaba eso, que se eligieran entre ellos. No había conocido otra cosa yo. Mi infancia fue de dictadura entre presidentes que se pasaban la pelota uno a otro. Y bueno, con el tiempo me fui formando. Yo soy el más chico de 5 hijos de un policía que en el año 77, en pleno proceso de la dictadura, estuvo a cargo del Departamento de Inteligencia de la provincia de Mendoza, donde yo vivo. Y bueno, el rol que ocupaba mi papá siempre me generó mucha intriga, ¿viste? A los niños, esta cuestión de la inteligencia, las investigaciones. En casa siempre escuchábamos hablar de los subversivos, de los terroristas, de las bombas. Entonces, bueno, yo me crié con eso y con un mandato familiar muy fuerte que era el de el algo habrán hecho, ¿viste? Cuando se hablaba de algún desaparecido o de algún episodio de esos, ¿viste? El algo habrán hecho era lo que cerraba todo. Y bueno, por suerte la vida me fue generando herramientas, ambientes, lugares desde donde poder empezar a revisar esto, a cuestionarlo, a entenderlo. Y bueno, esta etapa que decía Néstor del 2x1 me encuentra, digamos, ya muy formado, muy crítico, con mi padre ya condenado y juzgado a prisión perpetua por desaparición de personas y un montón otro delitos, asociación ilícita, tortura, etcétera. Entonces, bueno, ese 2017 lo vivimos con mucha indignación, muchos, y yo me sumo al colectivo recién en el 19. Bien, Néstor, ahora seguimos un poco con las historias que tienen algunas cosas me parecen interesantes para retomar. Después de conformado este colectivo, a medida que se van sumando, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la búsqueda cuando se empiezan a encontrar y a ver? Dicen, bueno, tenemos una historia en común, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Para qué están trabajando ustedes? Mirá, nosotros nos basamos en las acciones que hemos hecho. En un principio hemos escrito 2 libros. Uno de ellos se llama Escritos Desobedientes, del cual soy coautor, con 18 compañeros más, y el segundo libro se llama Nosotros, Historias Desobedientes. Esto en un principio respecto a los libros. A posteriori se hizo una acción que es un encuentro en el cual debatimos acerca de la formación de las Fuerzas Armadas y queremos la implementación de los derechos humanos en las fuerzas. Imagínate vos que como hijos de genocidas, sobrinos, nietos de genocidas, porque, o sea, nuestro colectivo no somos solamente hijos, sino que hay sobrinos, hay nietos, hay distinto parentesco de genocidas, y entonces nos constituimos para eso, para tomar acciones como la que te acabo de mencionar. El hecho de que nosotros en este momento nos acompañó la actual ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, en ese encuentro, y bueno, las acciones que nosotros hemos llevado a cabo, y entre ellos, no sé si yo no conozco mucho la legislación uruguaya, pero una de las acciones nuestras es la presentación de un proyecto de ley, porque, por ejemplo, si Leonardo mañana o yo queremos denunciar a nuestros padres, no podemos hacerlo, ¿sí? O sea, el grado de consanguinidad directa que tenemos hacia nuestro familiar, la ley no te permite, digamos, denunciar a tu papá o a tu mamá, ¿sí? De hecho, bueno, yo quise denunciar a mi madre en una situación así de delitos que se han cometido en un lugar donde yo vivía cuando era pequeño, y la ley no me lo permitió. Entonces,
nosotros tenemos en nuestro colectivo un abogado, hijo de uno de los médicos que inyectaba anestesia en los vuelos de la muerte. Te hablo el abogado se llama doctor Pablo Berna. Él es autor del proyecto en el cual solicitamos la modificación de los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal, que nos impide la declaración de los familiares, y queremos que se modifique solamente para declarar en casos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y bueno, estas son las acciones que nosotros estamos permanentemente, digamos, sosteniendo y llevando a cabo. Bien, Néstor, y en tu caso, ¿cómo fue tu historia personal que te permitió integrarte a este colectivo? ¿Cómo fuiste descubriendo que eras parte de una familia que tenía esa historia? Yo te cuento que tengo dos problemas. Uno, tengo un problema de identidad, porque yo vengo a descubrir, hace 6 años se me explota la verdad en la cara. O sea, yo ya siendo militante, yo siempre abracé la causa de los derechos humanos, la causa de madres, de abuelas, de hijos. O sea, nací con una conciencia distinta. Y en esa conciencia distinta, ¿qué descubro? Que mi padrino es mi propio padre, ¿sí? Y en ese descubrimiento, bueno, yo me crié bajo todo un contexto de familia policial, ¿sí? Porque mi padre de crianza también era policía. Y mi madre tuvo alguna implicancia respecto, como yo te decía anteriormente, en algunas escenas de tortura, porque golpearon la puerta de mi casa diciéndome de que unas personas que aún viven en esta localidad y a las cuales yo las fui a indagar, a preguntarle, efectivamente habían sido torturadas en mi casa, en un campo acá donde yo vivía. Esa es mi historia, eso es lo que hay. Y bueno, mi padre padrino, del cual yo estoy reclamando la identidad. Yo no me quedo con el hecho de que, porque yo soy una cosa y el resto es otra. Nosotros no somos ellos, yo siempre sostengo lo mismo. Y bueno, en base a lo que me sucedió, me fui adentrando en lo que es historias desobedientes. Es eso, Leo. Bien. Leo, vos ahí comentaste un poco tu historia. ¿Cómo podés trasladarle a la audiencia qué es? Contaste sobre todo el inicio y el final, digamos. ¿Cómo fue ese proceso y cómo podemos entender, los que no vivimos esa situación, en qué momento empiezan a aparecer las lucecitas que te dan a pensar que hay algo ahí que a vos no te cierra? Mirá, en la historia familiar es muy difícil lo que nosotros decimos que el terrorismo de Estado tuvo sus víctimas, que son los desaparecidos, los presos, los torturados. Y bueno, nosotros tenemos un daño colateral de la dictadura, que es el cargar con este karma familiar. Yo te decía al principio que soy el menor de 5 hermanos, y mis 4 hermanos mayores están convencidos que mi papá hizo lo que tenía que hacer, y lo bancan y lo defienden. Yo por mi formación política, por mi militancia, por mis lecturas, mis viajes, todo mi crecimiento y madurez personal, me llevaron a entender que tenía que haber algún nivel de arrepentimiento, por lo menos. ¿Viste? Sobre el pasado no se puede corregir, estamos hablando de cosas que pasaron hace más de 30 años. Pero lo que no me cerraba a mí era esa falta de arrepentimiento, esa incapacidad de poder criticar el horror y lo atroz de los delitos que cometieron. Entonces, bueno, yo me encuentro con un padre al que iba a visitar a la cárcel con 80 años. Yo iba a visitarlo a la cárcel, con mucha vergüenza hacia mis amigos, hacia mis hijas,
con una vergüenza grande, porque diciendo, che, mi papá está en la cárcel por delitos de lesa humanidad, ¿viste? Es algo difícil, muy, muy complejo de procesar. Entonces, yo transito todo ese periodo con esto, ¿no? Con vergüenza, con confusión, con bronca, con dolor, y me encuentro en una red social, por Facebook, me encuentro al colectivo Historias Desobedientes. Me pongo en contacto y descubro que hay decenas de historias muy similares a la mía y que había un espacio de contención y de comprensión, de abrazo muy importante, y que a mí me dio algo muy, muy, muy valioso, que es poder identificarme, poder reconocerme, tener una identidad, porque yo no puedo dejar de ser hijo de ese policía genocida, no puedo negar mi sangre, pero sí puedo ser desobediente, sí puedo desobedecer. Y respecto a la pregunta que le hacía a Néstor, nuestro propósito como colectivo es un llamado a la desobediencia. En Mendoza han habido 11 juicios de lesa humanidad, con decenas y decenas de condenados, y solo somos 3 hijos, 2 varones y una mujer, solo somos 3 en un centenar de hijos que debe haber en la provincia de Mendoza, que hemos desobedecido y que estamos siendo parte de esto y tratando de reparar hacia nuestros hijos, porque la búsqueda nuestra es cortar con este mandato, esta cadena, y que nuestros hijos puedan ver y reconocer la historia desde otro lugar. Leonardo, sabes que mencionaste ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia, y estaba hace un tiempo conociendo la historia de Analía Kalinek, creo que se pronuncia así, que también cuenta como que uno de sus momentos claves o el momento en el que le cayó la ficha, digamos, fue cuando vio que su padre estaba siendo detenido. Entonces, te pregunto, y me sale preguntarte, esto que estás hablando de la justicia, es un proceso que durante muchos años no existió, en Argentina no existió o quedó tapado por las leyes de obediencia de vida y de punto final. Uruguay tuvo procesos similares. ¿Qué rol le das a esto de poder juzgar, no solo por la pena, sino por las historias que despierta, ¿no? Sí, es absolutamente necesario, porque si no se corta nunca con esto. Digo, la sociedad necesitamos reparar el daño. Digo, lesa humanidad significa un daño irreparable a toda la humanidad. Entonces, los juicios son absolutamente necesarios, son esclarecedores, aunque sean ancianos a los que se juzga, y uno pueda tener otra sensibilidad hacia un anciano. Son personas que 20, 30, 40 años atrás estaban cometiendo de los delitos más atroces. El juicio de mi papá se da 36 años después de la fecha en la que ocurrieron. 36 años. No había manera de tener pruebas, testimonios, papeles, nada. No obstante, se garantizó un proceso y un juicio justo y una condena justa, que es justamente lo que no tuvieron miles de detenidos y desaparecidos en el proceso cívico-militar de la Argentina, ¿no? Claro. Néstor, una cosa que, bueno, la audiencia no sabe, pero nosotros originalmente íbamos a hablar en algún momento con Pilar, y vos me comentabas también produciendo esta nota algo que me parece interesante retomar, que es lo que significaba, y Leonardo también dijo parte de ahí, somos daños colaterales de esta situación, lo que significaba para las mujeres ser parte de núcleos familiares que estaban encabezados por gente que tenía prácticas de tortura, que era parte del aparato del terrorismo del Estado. Es impactante pensarlo así también, cómo afectaba en las cosas más de lo cotidiana, ¿no, Néstor? Mirá, vos imaginate que la figura de un padre genocida en una casa, después de venir de torturar, de matar, de asesinar, de violar y después, bueno, llegar a tu casa y tenías 2 opciones, o sea, o te encontrabas como en el caso de la compañera que acabas de mencionar, ¿viste? De Analía, que llegaba, era un padre amoroso, era un padre que daba todo por sus hijas,
pero también tenías el otro, ¿viste? El tipo que era muy duro con sus hijas, que el patriarcado totalmente explícito, digamos. Y sí, entonces, bueno, emocionalmente muchos y muchas de los desobedientes nos fuimos criando en esos contextos familiares. Yo, por ejemplo, en lo personal, no lo pasé con mis padres, pero sí con mi mamá. Con mi vieja tiene, porque la vive todavía, y una personalidad que, bueno, muy fuerte, muy arrolladora, por así decirlo, y bueno, y entonces en nuestras formaciones ha sido muy duro, ¿viste? La cuestión personal. Pero claro, tenés que criarte, bien lo dice Leo, ¿no? Con una figura paterna en la cual venía de grupos de tarea, por ejemplo. Imagínate vos cómo llegaba a la casa, ¿no? O sea, hay distintas performances, digamos, en cuanto a la figura de un padre genocida. O sea, en realidad el patrón es el mismo, pero el accionar en la casa son distintos, ¿no? Claro, y Néstor, y ahí, más allá de la diversidad de historias, bueno, ahí Leonardo contaba un poco en su núcleo cómo fue la reacción. Mariano Dopazo cuenta, para quienes no le han leído la historia, después recomendaremos algunas cosas que está buena leer, que en su núcleo su madre logró cortar a partir de la prisión de Checolás, logró cortar ese vínculo, y si bien no se ha acercado a la militancia con también creo que 4 hermanos, han tenido, sí, tiene una postura crítica sin llegar al lugar que ha logrado Mariano Dopazo. Me imagino que todas las historias son distintas y acá no hay ninguna norma, pero ¿cómo ha sido la reacción de los lugares a donde desobedecen, tanto de los familiares como en general? Argentina tiene una presencia bastante fuerte de los núcleos de la derecha vinculada a la dictadura, muy activa políticamente, incluso presente en la política partidaria hoy. ¿Cómo los han tratado? ¿Cómo ha sido ese relacionamiento? Vos me estás preguntando en nuestra relación con los organismos, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, algo de lo que vos me comentabas incluso antes era que, por ejemplo, quienes quienes militan a favor de los genocidas, quienes los consideran prisioneros políticos, han sido particularmente duros con la organización y con lo que ustedes representan. Sí, desde hecho, desde ya que, por ejemplo, nos ha pasado que en el caso de Mario Sandoval, un genocida que fue apresado hace poco, hizo una nota para una revista llamada Prisioneros en Argentina, en la cual, bueno, entre esos nombres que da el nombre mío, y menciona que somos los hijos que matamos a nuestros padres. Claro, nosotros matamos a nuestros padres, pero ellos mataron a toda una sociedad. Son responsables de 30.000 personas desaparecidas. Son responsables de violaciones a los derechos humanos. Entonces, por eso nosotros desobedecemos. Entonces, bueno, ese es el tema donde nos dividimos como sociedad. ¿Dónde queremos estar parados? ¿A dónde pertenecemos? Es la situación de esa ambivalencia que hemos vivido durante estos 50 años, que, bueno, en el caso mío, 52 años que tengo, digamos, no es lo que sucedió, lo que opinan ellos y lo que opinamos nosotros. Claro. Desde ya te cuento algo, Seba. Mira, estuve leyendo sobre este señor Bordaberry, Juan María Bordaberry, ¿no? Sí. Que tiene 9 hijos, por lo que veo, ¿puede ser? Puede ser. Bien. Que yo digo, no solamente de Bordaberry, sino de todos los genocidas uruguayos que han sido partícipes de lo que sucedió en Uruguay durante la dictadura, ¿no? Invito a los nietos, a los hijos de Bordaberry y de cómo se llame, a que tomen conciencia
de lo que hicieron sus padres, sus abuelos, sus tíos, está mal. Si vos asesinás, si vos matás, si vos violás, tenés derecho a estar un juicio justo y a ser condenado, como lo fueron el padre de Leo, mi padre, y el resto de muchos desobedientes que hemos pasado por una cuestión judicializada. Como también hay desobedientes que muchos padres han fallecido y no fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Esa es la invitación que yo hago a desobedecer. Claro. Nosotros tenemos, a nosotros nos sucede de que faltan hijos de genocidas, pero aparecen nietos. A ver, ¿cómo puede ser de que haya un nieto que indague a su abuelo? ¿Sí? Yo invito a la sociedad a que, por ejemplo, se pongan a ver un documental llamado 70 y pico, cuyo autor es Mariano Corbacho, ¿sí? Su abuelo fue un decano de la Facultad de Arquitectura que mandaba de frente a los estudiantes y esos estudiantes desaparecían. La Facultad de Arquitectura de Buenos Aires está ahí nomás de lo que es la ex ESMA. Eran trasladados allí, a posteriori desaparecían. Ese nieto indagó a su abuelo. Entonces yo invito a la sociedad a que de que se sumen desobedientes, porque lo consideramos una acción bastante, la desobediencia nació para quedarse. De hecho, te digo más, como yo te contaba en off, nosotros estamos hermanados con desobedientes familiares de genocidas nazis. O sea, la desobediencia nació en Argentina y no se pudo hacer en esta cantidad de años que sucedió el genocidio en Alemania, nunca se formó un colectivo. Sin embargo, acá en Argentina sí. Bien. También, aprovecho la oportunidad para saludar a mis hermanos desobedientes de Chile y de Brasil. Bien, una cosa, en este marco del contacto con otras organizaciones que siempre me impactó mucho, te pregunto a vos, Leonardo, cómo lo has vivido, es el momento del contacto con las organizaciones de víctimas de terrorismo de Estado. Las imágenes de esa primera marcha, me eriza solo de pensarlo, el momento en que se suman a esa convocatoria, vos contaste que te sumaste un poco después, pero empezaste, ¿cómo es ese momento de encuentro con personas que perdieron familiares en la dictadura? ¿Qué tipo de reparación genera eso? Sí, mira, en general nos han abrazado, el nivel de conciencia y de madurez de todas las organizaciones de derechos humanos han podido aceptarnos y sumarnos a una lucha común que es la memoria, la verdad y la justicia. En general es así. Nosotros, como Historia Desobediente Mendoza, somos parte de la red de derechos humanos de la provincia de Mendoza y participamos ahora el último 24 de marzo, se hizo un evento con todas las restricciones de la pandemia y demás, pero fuimos invitados y participamos como uno más, sin ningún tipo de mirada por encima del hombro, ni mucho menos. Al contrario, nos reconocen, nos valoran con la valentía y repito, con la madurez que hemos asumido este proceso. Y te cuento algo que también tiene que ver con la reparación y la búsqueda. Yo logré identificar al hijo del matrimonio desaparecido en la causa por la cual condenan a mi padre. Es una persona de 40 y tantos años que vive en la ciudad de Mendoza y a través del organismo Hijos de Derechos Humanos también estamos tejiendo los puentes y estamos armando el momento de encuentro, ¿sí? Que en el caso
nuestro sería un hecho inédito, que el hijo del genocida al que se acusa de la desaparición de sus padres pueda reunirse con él. No sé qué va a salir de ese momento, la verdad que ni siquiera me lo imagino, pero es un hecho que en algún tiempo breve vamos a poder juntarnos con esta persona y bueno, y que la historia nos acompañe. Claro, vinculado a esto, otra cosa que comentaste vos ahí, Leonardo, en algún momento de la charla fue cierto sentimiento de vergüenza durante un tiempo de lo que significaba el lugar que ocupabas en la familia, no el lugar que ocupabas en la familia, sino la pertenencia, digamos. ¿Cómo ha cambiado eso con estos años? Te uniste al colectivo hace 2 años, si no me equivoco, en el 19. ¿Cómo es ahora cuando te enfrentás a charlas con amigos? Con tus hijos, creo que mencionaste de ahí al pasar a hijos. ¿Cómo cambió esa charla, ese contar quién sos? Mirá, la verdad que a mí como te decía recién, me ubicó muy bien la palabra, el concepto desobediente. Es lo que a mí me permitió volver a levantar la frente y volver a sentirme digno de este proceso. Me tocó este padre. Ahora, el proceso, el trabajo que yo he hecho, tiene que ver con la desobediencia. Desobedecer viene del obedecer, digamos, viene del obo audire. El obo audire es el oír de manera correcta, el oír como hay que oír. Y bueno, y el desobedecer justamente es dejar de escuchar ciertas cosas y empezar a escuchar otras. Entonces yo pasé de ese sentimiento de vergüenza a un sentimiento muy, muy digno, muy noble, que es aceptar la historia que a uno le toca y buscar el mecanismo de reparar hacia las generaciones futuras. En este caso, mis hijas, que saben lo que es su abuelo, saben el trabajo que estoy haciendo yo como su papá, y algunas veces vamos con mis hijas a visitar a mi padre. Vamos a visitarlo y ellas van y saludan a su abuelo, y bueno, son chicas todavía, pero yo estoy seguro que con el tiempo van a poder reconocer y van a poder entender el lugar que nos tocó a nosotros en la historia. Ellas van a tener que asumir a su abuelo de esa manera, pero espero, anhelo que sea con el mayor nivel de conciencia posible, porque lo que no podemos hacer es negar, desconocer y meter bajo la alfombra. Bien, Néstor Rojo y Leonardo Miranda de Historias Desobedientes, les agradezco a los dos por este ratito. Néstor, muchas gracias. Mira, la verdad que muy agradecido por esta nota. Aprovecho aparte de saludarlo a Leo porque siempre nos vemos en los Zoom. Yo principalmente quiero dejarte con el mensaje de que desde nuestra posición con respecto a lo que nos pasó como sociedad, no olvidamos, no perdonamos y sobre todo no nos reconciliamos. No hay reconciliación posible con los genocidas, así que bueno, es lo que yo quiero dejar como mensaje. Y bueno, prego nuevamente por la aparición de parte de la sociedad de Uruguay, aquellos hijos, hijas y familiares de genocidas, de que desobedezcan los mandatos familiares. Bien, Néstor, muchas gracias por esas palabras. Leonardo, gracias por este rato de charla. Gracias a ustedes, Sebastián, y bueno, un abrazo muy grande, y cuando podamos volver a conversar lo haremos con mucho gusto. Pasaba Néstor Rojo y Leonardo Miranda de Historias Desobedientes, hijos, hijas y familiares de genocidas, por la verdad, la memoria y la justicia. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.